Bueno, hoy en el podcast de Fish Stories que Inspiran nos centramos en una de las marcas más reconocidas del sector de la restauración en España, Foster Hollywood, parte del grupo Alsea. Con más de 40 años de historia, Foster Hollywood ha sabido consolidarse como un referente en cocina americana, combinando tradición, identidad de marca y un modelo de franquicia sólido, respaldado por uno de los grandes operadores del sector food y service. Nos acompaña hoy Mariby Rubio, muchas gracias por acompañarnos, franquicia de Foster Hollywood, para contarnos cómo ha sido su experiencia al frente de una enseña icónica que supone poner bajo el paraguas de un gran grupo como Alsea y qué aprendizajes ha recogido a lo largo del camino. Bueno, muchas gracias, Mariby, por estar con nosotros. Para empezar, ¿quién es Mariby y cuál es su historia? Bueno, pues yo, como tantos jóvenes, empecé mientras que estudiaba a trabajar. Entré en el grupo Alsea hace ya 30 años casi. Y empecé en Burger King cuando Alsea todavía tenía Burger King. Y bueno, desarrollé toda mi carrera profesional dentro de Alsea. Pasé por muchísimos departamentos: Burger King, gerente, encargado, responsable de zona, auditor. Y mi última etapa fui asesora de franquiciados en Foster Hollywood. O sea, fue mi última etapa en Alsea. Y después de esta etapa en Alsea, decides emprender. Sí, estando dentro de la marca como estaba y conociendo desde dentro cómo funcionaba la marca a todos los niveles, a nivel numérico, a nivel de resultados, etcétera, pues decidí, junto con un socio, Juan Luis del Río, decidimos los dos emprender en el año 2011, que fue nuestra primera apertura, y la segunda fue en el 2016. Volviendo un poco al inicio del emprendimiento, ¿tú siempre habías pensado en emprender? ¿Era algo que te interesaba de toda la vida? Esa vena emprendedora siempre ha estado dentro de mí. Yo siempre pensaba, uy, vamos a montar algo, vamos a hacer algo. Sí, siempre lo he tenido. Y tras tu recorrido en Alsea es cuando decides emprender definitivamente en franquicia directamente. Sí. No había otra idea que te rondase la cabeza. No, en franquicia. ¿Por qué en franquicia? Porque al final el ensayo-error también cuesta mucho tiempo y dinero, ¿no? Y estar dentro de la marca y ver los resultados que estaban teniendo las unidades, pues es que no tuve duda. O sea, no me planteé otra opción que no fuera franquiciar dentro de la marca en la que trabajaba en ese momento, que era Foster Hollywood. Eh, Al final te aporta, pues, reconocimiento de marca, know-how, operaciones, marketing. Lo tienes todo, y tú lo único que tienes que hacer, o deberíamos de hacer, es operar lo mejor posible para que, junto con la marca y una buena operación, tengas el éxito. Eh, yo lo tenía claro. Y entonces un poco en esta línea decides seguir adelante en 2011, un año un poco controvertido. ¿Y cómo fue ese proceso de adentrarte dentro de la franquicia, financiación, local? Bueno, el reto más difícil que tuvimos fue la financiación. 2011, plena crisis, muchos negocios se estaban cerrando, y nosotros decidimos en el 2011, porque nos ofrecieron una oportunidad que vimos interesante en Madrid, y decidimos embarcarnos. Nos costó mucho conseguir la financiación, mucho, pero finalmente una persona, porque al final las empresas la forman las personas, fue una persona quien dijo: lo veo, os vamos a apoyar y os vamos a ayudar, porque tenéis la parte operativa, eso no tengo duda que va a estar 100%, y os vamos a ayudar financieramente, ¿no? Y bueno, ese fue el comienzo, que una persona, después de muchos no, nos dijo: venga, lo veo, os veo capaces de sacarlo adelante. Y aparte de este gran obstáculo, claro, que es la financiación durante esos primeros años con tu propio local, ¿qué otros obstáculos dirías que podrías destacar? Obstáculos. Bueno, es que el día a día en sí mismo es un obstáculo, ¿no? O sea, todos los días tenemos que salvar obstáculos, pero principalmente yo creo que el mayor reto que tenemos ahora mismo en hostelería, bueno, en cualquier sector, pero en hostelería, es estabilizar un equipo. Entonces yo creo que nos enfocamos mucho en crear un equipo, que lo hemos creado, lo tenemos, y ese fue el mayor obstáculo.
¿cuánto tardas en tener un equipo? 2, 3 años. O sea, yo diría que el tiempo que tardas en asentar unas bases, una cultura, 2, 3 años. Yo a veces digo muchas veces que tu equipo puede ser tu mayor ventaja o tu mayor riesgo a veces también. Entonces, en ese sentido que... Suerte tenemos en el equipo a personas que llevan con nosotros pues 7, 8 años, que empezaron pues como camareros o como cocineros y ahora son responsables de cocina, son gerentes y hacen un papel muy importante diario para que el resto del equipo también esté estable y no haya rotación. Y dentro de esta línea, como hablamos de los obstáculos y después de todos estos años como franquiciada, ¿qué dirías que es lo que te mantiene hoy en vela? O sea, que después de tantos años y... Bueno, en vela nada, la verdad, porque si no serían sin vivir. Pero bueno, yo creo que, pues eso, el reto más importante es tener un buen equipo estable, que comparta tus valores, tu cultura y que, bueno, y que diariamente podamos afrontar juntos todos los retos que tenemos diarios, que no son pocos. Porque al final nuestro sector son 365 días, está vivo constantemente y siempre y tenemos muchos frentes, clientes, equipo, instalaciones, COVIDs, apagones. Entonces, frente a eso, lo único que nos queda es trabajar día a día, codo con codo, y intentar solventar la situación lo mejor posible. Y entonces, pues con todos estos problemas que me estás contando y que os enfrentáis en la hostelería y en la restauración día a día, ¿qué significa el éxito para ti en este? En mi caso particular, el éxito ha sido encontrar un equilibrio entre mi vida familiar, que para mí, de hecho no lo he comentado. ¿Por qué lo hice en el 2011? Principalmente porque fui madre de mi hijo mayor, que tenía 3 años en ese momento, Alejandro tenía 3 añitos, y yo no veía la fórmula para poder compaginar mi trabajo, mi economía y mi vida familiar. Entonces, franquiciarme fue una forma de encontrar ese equilibrio. Me quedo embarazada de mi segundo hijo, Adrián, en pleno proceso de apertura del local. Pero ese fue para mí el detonante para dar el paso y franquiciarme. Y mi éxito ha sido, en estos años, 13 años, encontrar ese equilibrio, que para mí era fundamental, fundamental. Y esto ha sido una fórmula para encontrar ese equilibrio. No hubiera conseguido de otra forma desarrollarme profesionalmente como lo he hecho y no perder poder adquisitivo y poder estar con mi familia en los momentos que me necesitan, que en esta etapa es en muchos momentos. Entonces, para mí el equilibrio es, el éxito es equilibrio y es lo que he encontrado. Y un poco en este sentido del emprendimiento, muchas veces cuando escuchas a emprendedores hablar, hablan como de muchas rutinas. Me levanto a las 6 de la mañana, hago deporte, luego desayuno X cosa, luego voy a la oficina o a su startup o lo que sea. ¿Tú tienes algún hábito que te mantenga que mantengas en el día a día? La rutina normal es después de persona y lo que sí es trabajar día a día en los restaurantes. O sea, los locales prácticamente los visitamos todos los días y estamos todos los días. No distinguimos un sábado, un martes, un domingo. El Día de la Madre estuve allí. O sea, al final, la rutina nuestra para que funcione es estar presentes en el negocio. Y durante todos estos años liderando, en este caso, 2 unidades de franquicias, entonces, ¿cómo dirías que has aprendido siendo líder durante estos años? ¿Qué retos has visto? Es que en mi caso particular, como yo ya venía de hacer eso, para mí no ha significado un gran cambio. Es que yo desde los 16 años que estaba en un restaurante, yo creo que con 22 ya fui gerente. Entonces, toda mi vida he trabajado de alguna manera u otra liderando equipos, menor o mayor, pero liderando equipos. Entonces, en mi caso, lo único que he hecho es continuar lo que ya venía haciendo. No ha sido un salto profesional, no. Es que he hecho lo que aprendí de toda la experiencia que me aportó el SEA y lo he implantado en nuestra franquicia. Creo que en este caso ya venías con algún consejo de casa en Alsea, supongo, a la hora de emprender, pero ¿hay algún consejo que te hubiese faltado a la hora de abrir tu propia unidad? Sí, a ver, por ejemplo, yo donde no tenía formación era en todo el ámbito empresarial, fiscal, contable.
contratos de arrendamiento. Esa parte era la que a mí me hubiese faltado empaparme antes de dar el salto. No por nada, no hubo ningún problema, pero era la parte en la que sí tuve que ponerme las pilas, porque en la parte operativa ya la traía, pero la otra parte, que es una parte muy importante del emprendimiento. No todo el mundo tiene conocimientos empresariales, ojalá, pero no los tenemos. Yo no los tenía. Entonces yo sabía cómo hacer las cosas para que los restaurantes funcionasen, pero no sabía a nivel fiscal, contable, laboral. Toda esa parte sí me hubiera gustado haberme formado antes de dar el salto. Y en ese caso, que fue un gran reto, ¿cómo solventaste esos problemas? Adentrándote en la formación o asesorándote de un buen equipo. Tuvimos pues al final contratas externalizas un departamento de asesoría jurídico, fiscal, contable y bueno, tuvimos suerte y dimos con buen equipo, ¿no? De gente que nos asesoró. Pero era una parte que nosotros no teníamos ni idea y fue la parte más difícil para nosotros. Firmar un contrato de arrendamiento de 40 páginas ¿no? Entonces, o el contrato de franquicia, pues en esa parte es donde nosotros no estábamos formados y creo que es una parte importante que todo el mundo que va a dar ese salto debería de prepararse antes, para que cuando tenga que enfrentar ese momento, porque luego los tiempos son todos rápidos y ya, para que cuando llegue ese momento sepa qué está firmando eh, y qué implica hacerlo de una manera o hacerla de otra. Entonces, por mi lado, eso es lo que me hubiera gustado llevar, que no tenía. Y entonces, o sea, volvamos a esa Mariby de 2011 con su socio, la financiación. eh, Ese momento, ¿cómo fue? O sea, ¿conseguís la financiación? ¿Buscáis vosotros mismos el local o lo...? Sí. Eh, ya teníamos el local y la otra parte que nos quedaba era la financiación, fue dura y complicada. Y una vez que tuvimos la financiación, se firmó pues el contrato de arrendamiento con el centro comercial, el contrato de franquicia, la financiación, prácticamente todo en el mismo momento. La obra duró 2 meses, 3 meses e inauguramos en enero del 2012. En el 2012. Y esto no sabía, o sea, estáis en un centro comercial. ¿Y la segunda unidad también está en un centro comercial? Sí, un parque comercial. Un parque comercial. Porque muchas veces los centros comerciales no es lo más atractivo. Hay gente que prefiere locales a pie de calle. Entonces, tras tu experiencia, ¿crees que estar en un centro comercial o un parque comercial te ha beneficiado? ¿Es una buena recomendación? Es que todo tiene las ubicaciones son muy complicadas de analizar así a nivel general. En nuestro caso hemos acertado, o sea, acertamos las 2 veces. Sí, al final, bueno, la marca Foster en Madrid tiene mucha fuerza. Entonces era casi éxito garantizado. Había que hacerlo muy mal para equivocarnos. Y en el recorrido que me estás contando, 2016, si no me equivoco, decís adentraros en la segunda. Sí, la segunda unidad en el 2016. ¿Y ahí cuál fue el punto de inflexión de vamos a por una segunda unidad? Bueno, porque teníamos en mente no quedarnos con una única unidad, sino tener más unidades. Ya desde inicio. Sí, sí, desde el inicio sabíamos que queríamos tener más unidades. En el 16 abrimos la segunda y en el 2020 estuvimos a punto de firmar una tercera, pero bueno, vino el COVID, lo cambió todo, no lo firmamos en su momento y bueno, nuestra idea es seguir abriendo. ¿Y ya quedarse en tres? ¿O tú crees que la Mariby del futuro va a buscar nuevos retos? 3, ya que tienes 3, ¿Por qué no más, no? en mi opinión, es más difícil gestionar una unidad o 2 que 4, 5 o 6. Mucho más difícil. ¿Por qué? Porque con 1 o 2 unidades no dispones de la misma estructura o no te puedes acompañar del mismo equipo, de liberar personas de tu equipo que te acompañen en distintos departamentos. Pero con 4, 5 o 6 unidades te permite tener esa estructura e incluso crecer más. Esa es nuestra opinión y bueno, ahí estamos, queriendo abrir más unidades. Aquí volviendo un poco al nivel más personal del emprendimiento, si ahora mismo te encontrases a un emprendedor con inquietudes en franquicia, porque muchas veces no lo tienen claro, ¿qué consejos les darías? A nuevos emprendedores que quieran emprender en franquicia. En franquicia.
Bueno, en este caso podríamos ir más al sector de la hostelería y la restauración. Pues que se aseguren bien que que la marca es una marca de éxito que tiene recorrido y que le va a aportar lo que realmente busca con una franquicia, que es el reconocimiento de marca, y que se asesore a nivel empresarial y que tenga claro que el negocio es todos los días. En hostelería es todos los días. Un sábado, un viernes, un lunes, un martes, hay que estar en el negocio. Aunque tú detrás te respalde una grandísima marca, en hostelería eh, tienes que estar en el negocio. O sea, ¿crees que en hostelería en concreto, por mucho que tengas una inversión, debes implicarte también en el negocio? Al final el cliente lo que demanda es un buen servicio y para dar un buen servicio tiene que estar todo eh, la máquina ayúdame. Por decir de alguna manera, ¿no? Sí, tiene Muy, que un buen engranar todo engranaje. muy bien para que se dé un buen servicio, porque son muchas cosas las que implican que tú des un buen servicio. Y bueno, mi consejo es que esté seguro de la marca en la que va a invertir y que esté en el negocio día a día. ¿Y crees que, bueno, tú es verdad que te venías con la experiencia de aperturas desde el grupo Alsea, pero ¿crees que una persona que a lo mejor no sepa tanto del sector debería tener esa experiencia en lo que viene siendo restauración? No necesariamente. ¿No? Porque para eso vas a una franquicia. La franquicia ya te va a dar los conocimientos, el know-how del concepto del negocio. Tú lo que sí tienes que hacer es aplicar esas operaciones para que tengas éxito. Pero no necesariamente tienes que venir del sector de la hostelería. De hecho, muchos franquiciados no vienen del sector de la hostelería y tienen un éxito muy bueno también. Yo creo que al final depende un poco de que tú estés en el negocio, tengas un buen equipo y hagamos las cosas como nos indican, ¿no? Los manuales y las operaciones. Y ya para acabar, ¿qué legado te gustaría dejar? O sea, ¿cómo quieres que te recuerden cuando ya no estés? En el sentido de, pues Mariví, siguen tus franquicias en el tiempo, ¿cómo te gustaría que te recuerden? Pues especialmente de ninguna forma. Yo lo único que sí pretendo es seguir teniendo este equilibrio que tengo hasta el momento, seguir abriendo más unidades si es posible y de la mano de Juan Luis, de mi socio, y, y poco más. No tengo mucha expectativa en ese sentido. Y en el sentido familiar, con 2 hijos, ¿te gustaría que siguiesen tus pasos en ese sentido, que retomasen la franquicia llegado el momento? Mi hijo el mayor, Alejandro, de hecho quiere estudiar ADE, tiene una vena emprendedora, digo, te ha salido mi vena. Él tiene una vena emprendedora y sí, probablemente él se dedique a algo, el pequeño igual también, pero bueno, el mayor sí lo tiene claro que le gustaría hacer algo por sí mismo, sí, sí. No sé si en nuestro sector, pero Exacto. eso ya depende de él. Pero sí, tienen vena emprendedora, sí. Eso debe ir en el gen, no lo sé. Y bueno, ya para finalizar, quiero que me des una conclusión un poco de tus años en restauración y franquicia para que las personas que nos vean sepan y entiendan qué es estar en este sector. Ya. Pues lo que a mí me ha aportado es la capacidad de equilibrar mi vida personal y profesional. No todo es tan fácil. Hemos vivido además momentos muy duros como el COVID, etcétera, pero en mi caso me ha permitido ir de la mano de una franquicia, me ha permitido tener ese equilibrio. Porque yo muchas veces, por mi experiencia, me he planteado, digo, bueno, ¿y si lo hago sin el respaldo de una franquicia? Y he decidido que no, porque no encontraría ese equilibrio. Al final la franquicia te aporta a nivel de marketing, desarrollo de producto, investigación en mercado, son muchas áreas que tú por ti solo requeriría muchísimo tiempo. Y que yo hoy por hoy, a lo mejor mañana no, pero hoy por hoy, que mis hijos todavía tienen 17 y 13 años, creo que el equilibrio perfecto me lo da una franquicia en ese aspecto. Bueno, pues muchísimas gracias, Mariby. Nos veremos pronto, espero. Gracias.